Bien, empezaremos la última sesión. No se cansen, chicos, esto es importantísimo para su futura vida profesional. Es importante que conozcan estas cosas, no están en ningún código y han variado de manera o en la medida más bien en la que las nuevas normas han estado siendo promulgadas. ¿Ya? Entonces, para efectos de que cuando se enfrenten a la realidad y tengan la obligación al mismo tiempo de asesorar lo mejor posible a sus clientes, tomando algunos recaudos, reitero, debido a que con el nuevo desarrollo legislativo y la promulgación y puesta en vigencia de muchas normas, hay que tener cuidado en algunas cosas. A ver, que se vayan conectando los compañeros. Vamos a ir para explicar cómo se está aplicando ahora esta normativa o la normativa con respecto a los impuestos. Si tienen alguna duda, por favor van a preguntar para que no se queden precisamente con la duda, ¿ya? A ver, ¿dónde están las chicas? ¿O ya se van a dormir? Bien, a ver, quizás han ido a tomar sus refresquitos, ¿cierto? Darwin, últimamente has hecho algún trámite similar a este que suponga la transferencia de algún bien donde necesariamente se paga el impuesto a la transferencia y hayan hecho un documento privado o público. No, doctor, nada de eso en todo este tiempo. Ya. Porque antes, hasta antes de la promulgación de normativa que ahora se está manejando, lo que se hacía, lo que se solía hacer es lo que la misma ley o el Código Civil en este caso nos facilitaba o nos viabilizaba hacer. Hacíamos la minuta de transferencia siempre en bolivianos, porque era el documento que debía servir para hacer el cambio de nombre, los trámites de cambio de nombre. Y paralelamente hacíamos un documento privado aclaratorio de ajuste de precio, como se le pueda llamar, en el que se establecía el monto real del precio, ¿ya? Como en el ejemplo que acabamos de ver, ¿cierto? En el documento de compromiso de venta, establecimos que debía consignarse el monto real, ¿cierto? Y en el documento definitivo de transferencia, que venía a ser la minuta en el formato público, establecíamos el precio en bolivianos. ¿Y de dónde sacamos ese monto? ¿De dónde ponemos ese monto? No es un invento. Sacamos el monto que se consigna en la minuta en moneda nacional en bolivianos del último impuesto que se paga sobre los bienes inmuebles, de la casillita que establece base imponible.
En la casillita de base imponible existe un monto declarado en bolivianos, que es el monto que las alcaldías consignan, porque para ellas ese es el valor que tiene ese inmueble y en base a ese valor me cobran los impuestos anuales, ¿ya? Es conocido el valor de la base imponible también como valor catastral. Siempre va a estar en bolivianos. Reitero, es el valor del cual las alcaldías sacan el porcentaje de impuesto que año tras año se debe pagar, ¿ya? De ahí sacamos. ¿Por qué? Porque si ustedes van a poner el monto real en la minuta de transferencia que va a servir para hacer el trámite de cambio de nombre, lógicamente el valor real, también llamado valor comercial, es mucho mayor al valor catastral. Entonces la alcaldía no les va a cobrar el impuesto a la transferencia de la base imponible o valor catastral que ellos tienen en su registro. Les va a cobrar del monto que ustedes consignen en el documento. ¿Por qué? Porque el objetivo de los municipios es recaudar lo más que se pueda. Ah, pero si ustedes le pusieran un valor menor al que está consignado en la base imponible que figura en el impuesto, la alcaldía les va a cobrar del valor catastral que ellos tienen registrado en sus tablas. Es el valor que va a estar en el impuesto. Si acaso ustedes le pusieran un valor menor en la minuta, en el documento de transferencia. Entonces, antes de la promulgación de la ley de notariado, del nuevo Código Procesal Civil, también las instituciones públicas han adecuado sus normativas. Y es cierto, hace un momento decías, cuando la pregunta nacía, ¿por qué se hace esto? Y tú decías precisamente para evadir impuestos. En los hechos es así, ¿cierto? Busco pagar el menor impuesto posible. Antes de esta normativa, siempre hacíamos, como mencionaba anteriormente, esos dos documentos. La minuta era para hacer el trámite de cambio de nombre y llegaba a la notaría una vez pagado el impuesto a la transferencia. Se protocolizaba a escritura pública junto con el impuesto a la transferencia. Y el documento privado aclaratorio, privado desde ajuste de precio, que se usaba con ese pretexto, únicamente era reconocido de firmas y solo quedaba entre partes. Ese documentito no iba a ningún lado, a ningún trámite. Era la constancia debidamente reconocida ante notario de fe pública para declarar el valor real que había recibido el vendedor y había pagado el comprador, ¿no? Ante alguna eventualidad de rescindir o resolver el contrato. ¿Sí? Por eso cuando avanzamos el famoso contradocumento en las primeras clases, y ese era el documento privado que hacíamos, era precisamente el contradocumento, establecimos que este contradocumento solo tiene efecto entre partes. Pero hoy por hoy, en la actualidad, al día de hoy, los notarios de fe pública ya no reconocen el documentito privado aclaratorio de venta. ¿Por qué? Porque dicen que se estaría y se está realizando una evasión impositiva, que se está esquivando, se está omitiendo pagar lo que correctamente manda la ley, y es el 3% de la suma real, de la cantidad del valor comercial, o de la cantidad que realmente se está pagando por ese bien mueble o inmueble motivo de la transferencia. Entonces ya no reconocen, ya no proceden al reconocimiento de firmas. Entonces, ¿qué hacemos con el documento privado aclaratorio o de ajuste de precio? Lo que hacemos es, conforme ustedes vieron, como ya no ponemos con computadora los nombres de las partes, ni sus carnets, ni nada, lo que hacen es ellos firmar de puño y letra también. Fuera de ello, emiten un recibo de pago entre las partes, poniendo el precio real,
sellan sus huellas dactilares al lado de sus nombres y eso queda como un documentito privado entre partes. Reitero, para una constancia real de cuánto se ha pagado al vendedor y con cuánto ha comprado el comprador. Entonces, ante la eventualidad de algún problema que se pueda suscitar, queda latente ese documentito privado entre partes. Ahí no existe duda alguna de cuánto dinero se ha desembolsado a favor del vendedor por parte del comprador. Segundo, ¿qué ocurre cuando la compra-venta se va a realizar con financiamiento bancario? Cuando la compra se realiza hoy por hoy con el programa de la famosa vivienda social, porque las entidades financieras deben otorgar un interés privilegiado y reducido a los clientes, ¿cierto?, a los que compran, el banco, al constituirse como ente prestador, interviene también en la minuta de transferencia de compra-venta. Es más, el banco es el que elabora la minuta de compra-venta de un inmueble con financiamiento bancario y por tanto participa el banco como el prestador del dinero para la compra de ese bien inmueble a favor del comprador y al mismo tiempo deudor. Pero como el banco está desembolsando el 80%, a no ser que sea el 100% del costo real del inmueble, entonces el banco jamás va a hacer doble documentación, no va a ser una minuta donde ponga el precio catastral y un documento privado donde ponga el precio comercial, no. En la minuta principal de transferencia de venta va a establecer el monto real y de ese monto la alcaldía va a cobrar el 3% de transferencia. Ahí sí le sale saladito a los compradores el pago del impuesto a la transferencia. ¿Por qué? Porque el banco tiene que garantizar el monto que está otorgando como préstamo por la adquisición y compra del bien inmueble. ¿Ya? Esas son las actuales situaciones y circunstancias que se están presentando ahora en la elaboración de los contratos de compra-venta. Por eso decía y reitero, es importante que manejen con la lectura de estos modelos que les voy a mandar, de cuáles son la estructura primero de cláusulas que tiene un contrato de venta. Una forma muy práctica de poder acostumbrarse a redactar estos contratos, que lógicamente no lo van a hacer al 100%, porque esto es fruto de la práctica diaria, ¿cierto? Pero es bueno que sepan qué cláusulas estándares usuales debe contener un contrato de compra-venta. Entonces, una forma muy práctica, decía, de poder aprender a redactar y un contrato de compra-venta es precisamente estructurando el contenido. Si lo voy a hacer en formato público, ya tengo el preámbulo, me debo dirigir al notario. Si lo voy a hacer en formato privado, tengo el preámbulo, documento o contrato privado de compra-venta. ¿Cierto? Debo establecer que casi siempre la primera cláusula consigna a las partes con todas sus generales de ley. Una segunda cláusula tiene que ver con determinar y declarar el derecho propietario. Por tanto, debo establecer los antecedentes del derecho propietario, donde voy a consignar las características técnicas y legales del inmueble que va a ser objeto de transferencia o de compra-venta. En la tercera cláusula, por lo general, va el objeto, que quiere decir el para qué del contrato. Y en este caso, estoy comprando y vendiendo o vendiendo y comprando un bien inmueble. Puedo establecer en la misma cláusula el precio, perfecto, el monto, que técnicamente, hablando de contrato de compra-venta, se llama precio, ¿cierto? Ese precio, reitero, si se trata de la minuta de compra-venta, debo sacarlo de la base imponible del último impuesto pagado a la alcaldía. Hay una casillita, ahora son boletines, parecen facturas pequeñas, ya no son esas medias cartas o formularios que se identificaban plenamente, sino son unos papelitos ahí rectangulares de forma vertical.
En la parte media inferior existe una casillita que dice base imponible y el monto que está al lado, que siempre es en bolivianos, es el famoso valor catastral del inmueble. Es el costo y el precio que tiene para la alcaldía el inmueble objeto de la transferencia. Entonces debo poner el mismo precio o uno similar, quizás aumentando centavos menos, centavos más, para que no parezca muy exacto, pero igualito la alcaldía me va a cobrar del valor que consigna sus tablas de la base imponible. Y el documento privado lo voy a mantener entre partes, porque necesito como comprador y también como vendedor tener una constancia del monto o el precio real en el que estoy vendiendo y del precio y monto real con el que estoy comprando el citado inmueble. Reitero, ese documentito privado, aclaratorio, de ajuste de precio, como quieran llamarle, es lo que hemos conocido en el Código Civil como contradocumento, ¿no? Así se llama, contradocumento. Eso no va a ir a ningún lado, salvo la existencia de problemas, pero después no va a ningún lado, a ningún trámite. Eso queda entre partes como una especie, y es verdad, el efecto que tiene es una especie de constancia y recibo del monto recibido y del monto pagado. Entonces, esas son las situaciones que se van a presentar, ¿ya? Las situaciones que se van a presentar en la elaboración y posterior trámite con un contrato de compraventa. Yo voy a subir esta misma noche, no creo, pero voy a subir en el transcurso de mañana o los días posteriores, también a plataforma Moodle, estos modelitos de contrato de compra-venta compromiso que hemos visto en la clase de hoy. ¿Para qué? Para que puedan leerlos y puedan ir estudiando. En sus tiempos de descanso, lo pueden bajar, no va a subir protegido ni nada, va a subir en Word, para que puedan leer en sus tiempos de descanso y vayan viendo más o menos cuál es la estructura de un contrato de compra-venta. Y que llegado el momento de ir redactando, porque vamos a empezar a redactar, puedan darse cuenta de cómo se redacta un contrato de compra-venta, qué cláusulas debe contener y cada cláusula cómo debe ser redactada en su contenido. ¿Listo? Ese es el fin. Les decía a un principio, no sé si escuchaste, Darwin, a tus compañeras, que a partir de este tema de compra-venta vamos a empezar a redactar. Vamos a empezar a practicar nuestra redacción. Estimo que la próxima clase vamos a tratar de hacer una práctica en una de las sesiones, con jugando a componer o enviar una carta para poder mandar para poder medir, no mandar, para poder medir su nivel de redacción. Una fórmula para poder empezar a redactar muy bien es leyendo, ¿cierto? Leyendo. La lectura es una buena técnica, digamos, que se utiliza para aprender a redactar lo mejor que podamos, tomando en cuenta y teniendo el cuidado de que los términos que usemos en los contratos, a partir de ahora que vamos a ir conociéndolos uno por uno, deben ser lo más precisos y los más claros posibles. No necesitamos utilizar en los contratos términos rebuscados, términos muy técnicos, no, más al contrario. Lo que necesitamos es usar terminología técnica, usar terminología clarísima. Eso necesitamos. ¿Por qué? Porque conforme hemos visto en los temas anteriores, sí pueden haber cláusulas ambiguas, es decir, oscuras, confusas, que no se pueden entender. Pueden haber cláusulas que llamen a dos o más interpretaciones sesgadas o equivocadas, y eso va a generar problemas entre las partes, va a ahondar esos problemas, llegando quizás a estrados judiciales, ¿no? Y eso por no elaborar los contratos con un lenguaje lo más claro, conciso y preciso posible. Vamos a ver videos documentales que consisten en tutoriales de cómo entendidos en la materia recomiendan que se debe primero estructurar el esqueleto de un contrato para después rellenar las cláusulas con el contenido. Muy prácticos, muy prácticos. Y ahí van a escuchar que
lo mejor que se puede hacer en los contratos es utilizar terminología técnica, pero clara. Es decir, cuando hablo de terminología técnica no hablo de términos rebuscados, sino terminología objetiva, clara, precisa, sin ser muy utilizadores de palabras rebuscadas por darle pinta al contrato, no. Mientras un contrato sea lo más claro posible, menos problemas va a ser a las partes. No es mejor contrato el que tenga más cláusulas o el que tenga menos cláusulas. Es mejor contrato aquel que tenga las cláusulas necesarias, pero con palabras y términos clarísimos, de fácil comprensión y de fácil escritura, inclusive. Lo que quiere que las partes digan. Ahora, en los documentales finales que veamos con respecto a una conferencia latinoamericana que hubo con un especialista en redacción y composición de contratos, nos van a enseñar que si vamos a hablar en tercera persona, si vamos a hablar en primera persona, es más, si vamos a hablar ciertas cosas a futuro o en presente, que conviene poner en esos contratos, ¿sí? Realizará, realiza o realizó a la suscripción del presente contrato. Tópicos también muy importantes que parecen de principio insignificantes, pero que en la realidad y en el momento de aclarar las cosas mediante esos contratos, ¿cierto? Nos hacen entender que lo mejor que podemos hacer es redactar contratos clarísimos, prácticos y directos en la composición o en la redacción. Mientras más claro, reitero, sea un contrato, menos problemas va a traer en su interpretación y lógicamente menos problemas va a traer a los clientes o a los interesados. Bien, básicamente esa era la recomendación en esta última sesión. Creo que ha sobrevivido Darwin. Las chicas se han debido cansar o se han dormido, ¿cierto? Sí, Pero doctor, sí. en Moodle para que la puedan revisar. ¿Ok? En el transcurso de los días voy a subir a plataforma las grabaciones y también el modelito de contratos que hemos estudiado hoy día. ¿Ok? Está bien, doctor. Al WhatsApp, mejor si lo pasa, pues, para es que hay A ver, más voy a ver si facilidad. no es muy pesado, son 3, 4 hojas a lo mucho. Ah, ¿Listo? ya, Para doctor, está bien. Sí. pasarlo, puedo subirlo a plataforma, no hay problema también, como también se los puedo mandar al WhatsApp. Cosa de que en sus tiempos librecitos ahí de descanso tienen que Ujú. empezar a leer, chicos, tienen que empezar a leer. Solo así vamos a poder empezar a redactar contratos. ¿Listo? Bien, muchísimas gracias por su asistencia, por tu permanencia hasta la última sesión. Nos estamos viendo el próximo día lunes entonces. ¿Listo? Hasta luego, doctor. Listo. Gracias. Que te vaya bien. Chao, chao.